Contar una experiencia. Hemos escuchado al doctor Delfín, una estupenda ponencia, y yo quería, esa parte que él ha expuesto, yo quería dar un poco la otra parte, que es mi breve experiencia, nuestra breve experiencia en el campo de Cartagena, y como ha dicho Carlos, con el tema del caliche y los bolos cartageneros. El año pasado Carlos también me dio la oportunidad de expresar aquí lo que nosotros estábamos intentando hacer en el campo de Cartagena, en los centros educativos, elevando un proyecto a la administración para introducir el caliche dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque el caliche no se trabajaba en ningún momento como juego tradicional y está en peligro, en auténtico peligro de desaparición allí en el campo de Cartagena, cuando todos nuestros antepasados pues ha sido su vía de socializar y era pues lo que hacían en aquella época, ¿no? Entonces, este año Carlos me da la oportunidad, muchas gracias Carlos y a la Asociación La Tanguilla, porque me da la oportunidad de expresar esa vivencia que hemos tenido del proyecto y cómo ha ido evolucionando, y eso es lo que os quiero contar hoy aquí. Bien, vamos a pasar la transparencia. Sí. Bien, yo cuando empecé con esto partí de una serie de necesidades, de un análisis de necesidades, porque nosotros somos personas, estamos en una sociedad y al final tenemos que cubrir unas necesidades. Entonces, esas preguntas que me hacía yo para ver un poco cuál era la situación, pues las he querido expresar ahí. ¿Qué grado de implantación hay en adultos? Claro, esa es una de las primeras cosas que analizamos. Los bolos cartageneros están en peligro de desaparición, el caliche muchísimo más todavía, y eso hace que te plantees formas para intentar evitar eso. ¿Qué dice el currículo educativo? El año pasado estuve contando aquí que los juegos tradicionales en el currículo educativo de la región de Murcia salía la frase, bueno, la palabra juegos tradicionales salía una vez solo, y en lo que era en la programación didáctica de educación física, para el profesorado de educación física, ni siquiera nombraba el caliche o los bolos cartageneros, que son por excelencia, digamos, los juegos transformados en deporte ahí en el campo de Cartagena. ¿Tiene formación el profesorado? Si ni siquiera la sociedad sabe jugar allí en Cartagena estos juegos, el profesorado es que no sabe. ¿Hay espacio habilitado en los centros educativos? No lo hay. Los campos de bolos allí tienen 80 metros de largo. No es intención construir en los institutos o colegios campos de 80 metros de largo, no tendría sentido. Pero bueno, no hay instalaciones tampoco. Vamos a pasar de transparencia. Otras preguntas. ¿Es necesario adaptar el juego? Porque claro, en los... ¿Puedes bajar el volumen porque a todo oye? Ah, perdón. Me lo alejo un poco, ¿no? ¿Así mejor? ¿Más? ¿Así? Vale, perfecto. ¿Es necesario adaptar el juego? Pues efectivamente es necesario, porque las edades no son iguales. ¿Hay que dotar material a los centros? Claro que sí, porque es un material muy específico que no te venden ni siquiera en tiendas. Tienes que acudir a los propios boleros, calicheros, que son los que en mayor parte lo fabrican. Y entonces cualquier persona que quiera introducir eso en su centro educativo, si tiene esa inquietud, no tiene dónde conseguirlo. ¿Qué recursos materiales y financieros disponemos? Esto es muy importante porque, claro, al final es cuestión muchas veces también de dinero y tienes que recurrir a la administración o pedir proyectos para que te lo subvencionen. Y luego la opción de dinamizar mediante el deporte escolar, transformar, digamos, convertir, hacer esa vía, el camino, expresar el juego tradicional como deporte, darle esa motivación de pequeña competición al alumnado. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Bien, ¿qué hemos hecho este último año en el campo de Cartagena en bolos cartageneros y caliche? Porque da la casualidad que el año pasado yo hablaba solo del caliche especialmente, pero tuve la opción en diciembre de 2022 de acceder a la presidencia de la Federación de Bolos Cartageneros. Eso me ha dado la posibilidad de hacer un proyecto mucho más potente desde la federación. Entonces ahí lo que he querido comparar son ambos proyectos. Uno se llama Barriendo Andana porque es una jugada de los bolos cartageneros y el otro Arrímate al caliche porque el arrime es una de las formas de lanzamiento, el arrimado. Y ahí veis cómo en el caso de los bolos se promueve a través de una federación deportiva, mientras que en el caso del caliche es una asociación cultural.
Los bolos cartageneros hemos utilizado la subvención de la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma, mientras que el proyecto del Caliche ha sido financiado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena. En ambos casos hemos formado al profesorado. En el caso de los bolos cartageneros ya tenemos un curso que empieza el mes que viene llamado Iniciación a los bolos cartageneros, que lo propusimos al Centro de Profesores y Recursos de la Consejería de Educación, que es el centro que se dedica a formar al profesorado. Nunca que yo tenga constancia, y lo pregunté y ellos me dijeron que tampoco tenían, nunca habían hecho un curso de bolos cartageneros, ni de caliche, para formar al profesorado, para maestros, para profesores, colegios, institutos, nunca. En ambos casos se simplifican, en los bolos cartageneros simplificamos las reglas porque son muy complejas y para el alumnado pues intentamos simplificar. Y en el caliche lo que hacemos es jugar a la modalidad más simple, que es simplemente lo que se llama ahí el atrucado, que es el lanzamiento de solo derribar, sin arrime. Estamos dotando de material a los centros, ya sea pues porque hay boleros que con la ilusión que les ha hecho este proyecto donan las bolas, o porque el ayuntamiento ha pagado los moneos, que son los discos metálicos que se lanzan. Y respecto a los campos, en el caso de los bolos cartageneros se diferencia un poco porque tenemos tres opciones. Hay centros educativos que tienen la facilidad de cruzar la carretera y tener un juego de bolos al lado, otros han hecho pequeñas pistas dentro y otros van a intentar adaptar todos los juegos, es decir, lanzar aunque sea bolas de goma en una pista de baloncesto, con unos palillos que colocas allí, lo que son los bolos. Al final se trata de llegar a la mayor cantidad de alumnos, aunque sea adaptándolo todo, para que conozcan las reglas, lanzamiento, puntería, precisión, básicamente. Y en el caliche, pues es mucho más fácil porque las distancias son mucho más cortas, pero también hacemos el juego más fácil adaptando, disminuyendo la distancia. Los profesores, esto es muy importante, los profesores son los que transfieren la formación. Nosotros formamos a los profesores, pero ellos transfieren. Que el profesor sea capaz de motivar al alumnado, eso es fundamental. Que utilice los recreos, que lo meta en las programaciones didácticas. Cada centro educativo atendiendo a las necesidades de sus alumnos. No todos los centros educativos están en los mismos barrios, en los mismos sitios, y los alumnos cambian. Hay que adaptarse a esas necesidades. Y por último, dinamizar con el deporte escolar. Esto no es ningún invento, está y al final no deja de ser una motivación, ¿de acuerdo? Entonces, he intentado ser breve, podría haber estado hablando una hora. Me gustaría que todos vosotros que tengáis cualquier inquietud, que queréis hacerme cualquier pregunta, cualquier sugerencia, como ahora vamos mal de tiempo, si Carlos lo estipula puede haber alguna pregunta, y si no, después, posteriormente, quedo a vuestra entera disposición para seguir hablando de esto en cualquier momento. Carlos, ponemos el vídeo un momentín. Me gustaría terminar con lo que dijeron los alumnos, porque ellos son los que mejor pueden contar la experiencia. Yo puedo contar aquí 1000 millones de cosas. Los alumnos fueron entrevistados por la televisión, fueron 3 o 4 programas. Al principio de este trimestre, cuando mi profesor me lo sugirió, me parece interesante probarlo, pues es coger 9 monedas y tirar el caliche, que es una especie de palo. Lo tienes que intentar tirar. Si el palo está ahí, tienes que saber, en plan, calcular más o menos la distancia que hay, porque a lo mejor te puedes pasar de fuerza. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Eh? Claudia. Claudia, ¿tú qué te concentras? ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguna posición? ¿Qué haces primero, el pie en el suelo? ¿Cómo haces? Pongo el pie en un sitio fijo y ya luego lo adelanto y apoyo la mano aquí para estar más cómodo. Que es como a lo que jugaban nuestros antepasados y que se ha perdido. Me ha gustado mucho que personas que tampoco se le dan muy bien los deportes pueden jugar a esto y es entretenido. Y no hace falta como mucha condición física. Darle al bolo en sí, porque mi puntería no es muy buena, que se diga. Te pones en una marca que te dice pues tu profesor o quien sea, y básicamente tiras esta pelota. Estamos acostumbrados a los bolos de la bolera y tantos juntos, y aquí están muy separados. Es interesante. Estamos ahí. Lo llegué a conocer al principio de este trimestre, cuando mi profesor me lo... Bien, termino ya. La última frase que dicen las alumnas: todos estos alumnos no tenían ni idea de qué era el caliche, de qué eran los bolos, no sabían dónde estaban los campos, nunca lo habían visto jugar, y llegaron a decir qué guay, qué chulo está. Bueno, no deja de ser una pequeña pincelada que te anima, y yo lo que os quiero transmitir aquí a todos es la ilusión que a mí me mueve este proyecto
y que, bueno, pues animaros a que emprendáis desde vuestras asociaciones, desde los foros, las plataformas en las que os movéis, para que pues esto en vuestros territorios no se pierda. Muchas gracias. Gracias, Javier. A ver,